Don Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto del Congreso y diputado de Vox por Valencia. Yo estoy siempre encantado de venir aquí, o sea que me prodigo en la medida bueno, pues, en que su señoría me invite. No, hombre, y luego pero, las circunstancias lo permitan, porque claro, ya sabe esto de ir de aquí para allá. Su señoría tiene un programa complicado. Por ejemplo, este próximo jueves ya se llevará usted unas viandas, porque va a estar ahí no sé cuántas las horas, ¿no? No, el problema no son las horas, el problema es que lo de este jueves es, en fin, la gran ignominia y la gran vergüenza nacional y la expresión del carácter mentiroso y fraudulento y traidor de este gobierno. Es que no se puede decir, oiga, está usted empleando unos calificativos muy rotundos. No, son los calificativos que surgen de la realidad conforme a lo que va a pasar el jueves. Desde luego. El jueves, para quien no lo sepa, es el día de cobros y pagos del mercado Zoco que tiene organizado en el gobierno don Pedro Sánchez. Algunos quieren que antes de darle sí a los presupuestos se apruebe su ley. Los indepes, la de sedición. Podemos, el impuesto a los ricos y el impuesto a la banca. Y así vamos, pagando, recibiendo el qui pro quo, o si lo prefieren, a mí me gusta más el te doy para que me des, el do des, que decían los latinos. Y eso lo vamos a sustanciar en una maratoniana, me imagino, sesión en el Congreso, en el que, bueno, pues van a instalar los tenderetes y yo te compro, tú me vendes y así, ¿no? Sí, lo de esta imagen que traza usted del día de pago y cobro es muy acertada, por desgracia, claro. Por desgracia, porque es el día de pago y cobro, ya no solo, fíjese, ya no solo ni siquiera para los intereses del gobierno o para los intereses del PSOE, no, es exclusivamente para los intereses personales de Pedro Sánchez, dispuesto a vender lo que sea, naturalmente vender España, la unidad nacional, la Constitución, el Estado de Derecho, la dignidad colectiva de la sociedad española, a cambio de poder seguir amarradito a la silla. Día de cobro y pago, está muy bien. Y sí, efectivamente, tendremos una sesión muy larga, porque pretendían que añadir una serie de puntos al orden del día, a lo que nosotros nos negamos, el Grupo Parlamentario Vox se negó, porque y para hacerlo requerían la unanimidad, y entonces lo que hicieron es emplear el viejo truco absolutamente reglamentario, decir, sí, pues ahora la presidenta, cuando termine este pleno, convoca otro pleno inmediatamente con el orden del día que queremos, que nos interesa, que es, como usted bien decía, el de cobros y pagos. Así que bueno, ese es el panorama del jueves. Tengo yo la sensación de que no le termina de salir el tema de la malversación como a él le hubiera gustado, de meter dos bolas en las troneras a la vez, contentar a los indepes y arreglar lo de Griñán, pero bueno. Pues sí, yo estoy convencido que no, es decir, que no le sale con carácter inmediato, pero que le terminará saliendo, porque claro, la previsión, lo que pretendían hacer era ni más ni menos que por vía de una enmienda modificar un delito y por tanto por vía de una enmienda algo que es absolutamente, en fin, inaceptable desde el punto de vista de técnica jurídica y sobre todo mucho más desde un punto de vista de, en fin, formalidad constitucional. Pero los indepes han dicho que lo de la prevaricación hay que arreglarlo porque la pela es la pela, y claro, y entonces pues se lo va a terminar arreglando de una forma o de otra. Antes, el jueves, por sorpresa, o si no, en el transcurso de las próximas semanas, pero que se lo arreglará. Estos ya han dicho que si no hay amnistía y no hay referéndum de autodeterminación, lo vuelven a hacer. Y per si de cas lo vuelven a hacer, lo que quieren es, aprovechando la debilidad de Sánchez, sentar las bases para que le salga más gratis. Bueno, aquí un disparate legislativo pues hace olvidar el anterior y así sucesivamente. Veníamos absolutamente, pues cari acontecido la semana pasada del asunto de la ley del sí es sí, por la que le quiero preguntar, cuando hoy hemos conocido un dictamen del Consejo del Poder Judicial que dice, oiga, ¿ya se dan ustedes cuenta de que en esta ley contra el maltrato animal están equiparando las lesiones que alguien pueda producir sobre un animal con las que se puedan producir con un humano? Dice, pues no, mira, no habíamos caído. Claro, y volverán a decir, si les interesa, que nadie les había advertido, como lo de la ley del sí es sí, que por advertirles les advirtió, vamos, hasta el lucero del alba. Les advirtió desde luego el Grupo Parlamentario Vox, les avisó el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, hasta el Consejo Económico y Social, hasta el lucero del alba. Pero
en fin, el delirio ideológico y la soberbia ignorante de esa ministra inútil, titular de un ministerio inútil como es el de Igualdad, pues ha provocado el resultado que ha provocado. Ya la guinda del pastel es que encima tengan la inmensa caradura y la inmensa desfachatez de salir un alto cargo del ministerio de la señora Montero, como es la juez podemita Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la llamada violencia de género, aconsejando a la prensa que no informe. Sí, sí, que no informe porque es la prensa, al informar, la que produce alarmas. Es que el mensajero, matemos al mensajero, por si acaso. Claro. Bueno, vamos a ver, hoy hay una noticia interesante también a propósito de esto que van a votar el jueves de la sedición, y es que los fiscales, ¿quién manda en la Fiscalía? Pues eso. Pues a pesar de que sea ese el que mande en la Fiscalía, la Asociación Mayoritaria de Fiscales, un poco tarde, desde mi punto de vista un poco tarde, pero bueno, al final han dicho algo sólido. Y es que, hombre, las contrapartidas que Sánchez le quiera dar a los independentistas catalanes son una cosa, pero las mentiras tienen las patas cortas. No se puede decir que es para ajustar la pena a lo que hacen los otros países de nuestro entorno europeo, porque eso es mentira. No se puede decir, como le he oído yo a Sánchez, no, es que esto, claro, es de hace 2 siglos. No, esto se reguló en el 95, la reforma Belloc, que usted se acordará mejor que yo. Bueno, pues les dan un buen palito. Sobre todo, dicen los fiscales, tienen razón, que lo que hacen con la derogación de esto de la sedición es erosionar la Constitución, dejarla mucho más débil. Bueno, es un pasito más en ese proceso de deconstrucción del Estado constitucional, en el que esa tentación autárquica de Sánchez está metido. Claro que es debilitar al Estado frente al riesgo de una amenaza que no es, en términos jurídicos y políticos y fácticos, puramente hipotética, ¿no? Hay que considerar que está ahí como real, porque quienes lo hicieron la otra vez ya han dicho aquello de «Tornarem a fer», ¿no? «Tornarem a fer» si no hay amnistía y estatuto y referéndum de autodeterminación. Y claro, es debilitar al Estado en función, y a la Constitución en función del mero interés particular de un señor, el presidente del Gobierno, y en detrimento, como es natural, de la defensa de unos valores jurídicos y políticos y éticos que son el fundamento en este momento de la sociedad política que los españoles, todos los españoles en el año 78, mediante referéndum, además, ese sí válido, nos quisimos dar. Por tanto, la actitud, manifiestamente felona del presidente del Gobierno ya no es señalarlo, ya no es un recurso, dialéctico excesivo, ¿no? Es retratar la realidad. Está traicionando la Constitución, traicionando a España, traicionando al Estado de Derecho, y lo está haciendo exclusivamente porque necesita someterse a las pretensiones ¿de quién? De los enemigos de España, de los enemigos de la Constitución, que no lo digo yo, lo dicen ellos todos los días, abiertamente en el Congreso de los Diputados. Por cierto, don Ignacio, hemos visto también en la última semana cómo a Sánchez le da igual lo que pueda obtener o no Lambán, Ximo Puig, Paje o Vara, o en fin, los varones, lo que se ha conocido siempre como varones del Partido Socialista. Él está en otra derivada, él está en construir unas mayorías en la siguiente legislatura. Ese peligro existe, porque está dispuesto a poner una zanahoria con un palito delante de todos estos con una promesa: vamos a reformar todo esto y a convertirlo en una república confederal. En una república confederal. Y en ese diseño, autárquico y demencial de Sánchez, no es que no le importe lo que les suceda en las elecciones locales y autonómicas a sus dirigentes territoriales y a sus principales alcaldes. No, no es que no le importe. Es que, desde mi modesto punto de vista, tiene perfectamente calculado
que se produzca, que sufran un auténtico desastre. Es decir, que la patada democrática en el trasero del señor Sánchez, que millones de españoles le quieren dar en las urnas, en la primera cita se la den por persona interpuesta a través de estos líderes territoriales socialistas, pensando que eso le hace daño a Sánchez. Y no, eso está en la estrategia de Sánchez desde mi punto de vista, porque en el momento en que se produzca esa debacle del poder territorial socialista, 6 meses después además de la campaña de propaganda que va a hacerse a costa de la presidencia de la Unión Europea, levantará la bandera y dirá: ya habéis visto lo que ha pasado en las elecciones locales y autonómicas, es la derecha o yo. Intentará con eso jugar, pues bueno, como jugó hace ya muchos años en el último minuto aquellas elecciones que teóricamente tenía perdidas y que finalmente ganó Felipe González en el 87 por 3.000, en el 93 por 300.000 votos. Yo creo que en la cabeza de un tipo como nuestro presidente del gobierno, que lo ha demostrado, no lo digo yo, lo ha demostrado, es un tipo sin principios, es un tipo sin moral, es un tipo sin ninguna lealtad a nada, desde luego a nada de lo que juró o prometió defender, sino ni siquiera ni a su partido ni a sus compañeros, con la única y estricta lealtad a su ambición y a sí mismo. Creo que tiene establecido como cálculo que él cree que le beneficia el que en mayo haya un desastre de la izquierda en las elecciones locales y autonómicas para presentarse unos meses después como la única alternativa, o la derecha o yo. Bueno, él no dirá la derecha, él dirá lo que dicen todos estos, el fascismo, la ultraderecha, no sé qué. Bueno, yo creo que eso forma parte de su estrategia. Yo le quería preguntar por Marlaska. Marlaska tiene una fecha, tiene que comparecer, tiene que explicarse. Supongo que le debe haber sentado medio mal que el también socialista Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo, le haya puesto las peras al cuarto, con cierta elegancia, pero las peras al cuarto en definitiva. Y bueno, aquel famoso reportaje de la BBC que lo empantana todo y él que se ha defendido horriblemente mal. No, es que además si hay ya una característica que define la acción política de Marlaska, es la mentira. Es decir, Marlaska ha mentido desde el minuto 1, ha mentido a la sociedad española, ha mentido a las víctimas del terrorismo cuando les dijo que jamás habría traslados con delitos de sangre, ha mentido a las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con las reivindicaciones laborales legítimas de esas fuerzas y cuerpos, especialmente la equiparación salarial con las policías locales y autonómicas. Ha llegado a mentir en el Congreso a una pregunta mía en el Pleno hasta sobre su propia biografía. Porque claro, un día yo le dije: oiga, mire, deje usted de hacerse el héroe, porque llegó un momento en que usted no pudo resistir más la presión y usted y su marido decidieron dejar la Audiencia Provincial de Bilbao y poner tierra por medio y venirse a Madrid. Y se levantó y me dijo: es usted un miserable. Le digo: es usted un miserable. Yo no me fui a Madrid huyendo de ETA. Yo me fui a Madrid directamente a la Audiencia Nacional a seguir combatiendo el terrorismo en primera línea. No. Este señor se fue de la Audiencia Provincial de Bilbao porque ya no resistía más la presión a un juzgado de la Plaza de Castilla, que evidentemente no tiene nada que ver con el terrorismo. Y ya solamente unos meses después, cuando se dio cuenta que, en fin, que o se estaba en la Audiencia Nacional o no se iba a poder desarrollar esa ambición personal que tenía, pues es cuando se fue a la Audiencia Nacional. Pero de primera, ¿a dónde va? Entonces, en relación con el asunto de Melilla, el problema es que ha mentido y que está enredado en su propia mentira, está huyendo de dar explicaciones. Ya le ha reprochado el Parlamento Europeo y la Comisión Europea el que no haya querido ir de momento, porque terminará teniendo que ir al Parlamento Europeo a dar explicaciones, y ahora pretende eludir pues toda esta historia de decir exactamente qué es lo que ocurrió y por qué él negó lo que ocurrió. El viernes el Ministerio del Interior
pretende, por lo menos esto es lo que ha hecho llegar esta mañana a los portavoces de la Comisión de Interior del Congreso, pretende que toda la Comisión de Interior se traslade al Ministerio del Interior para que un miembro de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla les enseñe o nos enseñe los vídeos y añaden en la carta, y si quiere alguno de ustedes hacer alguna pregunta al compareciente Guardia Civil. Claro, a mí esto ya me parece un intento de tomadura de pelo ya insólito. Oiga, mire usted, no. ¿Qué es esto de que la Comisión de Interior se tenga que ir al Ministerio del Interior para que les enseñen o nos enseñen las imágenes de lo que sucedió en Melilla y que las enseñe un oficial de la Guardia Civil? Un oficial de la Guardia Civil que no tiene ninguna responsabilidad política en esa historia. Tiene que venir el ministro o tiene que venir el secretario de Estado a la Comisión de Interior, tiene que la Comisión de Interior en el Parlamento enseñar esas imágenes y naturalmente puede venir asesorado con quien quiera, con el delegado del Gobierno de Melilla, con un oficial de la Guardia Civil de la Comandancia, con quien quiera. Pero la interlocución política, la rendición de cuentas es en el Congreso de los Diputados y directamente por parte del ministro o su secretario de Estado. Bueno, pues en estas estamos. Las dos grandes historias son: hubo muertos en suelo español entre valla y valla, pero suelo español, cosa que él ha afirmado muchísimas veces que no. Hubo devoluciones en caliente que él ha afirmado muchísimas veces que no, y que parece que en el documental de la BBC salen 20 tíos diciendo que ellos fueron devueltos a la Gendarmería. ¿Y hubo actuación o no en territorio español de la Gendarmería marroquí? Que Marlaska dice que no, y las imágenes pues parece... Bueno, en cualquier lugar normal, pues esto sería un temazo político de primer orden, pero aquí, como pero es un clavo saca otro clavo... Pero es lo que usted indicaba muy bien, Javier, lo que tú indicabas muy bien, Javier, al principio de esta gratísima conversación para mí, es que aquí, claro, el problema es que un escándalo mayúsculo que en cualquier otro país democrático de nuestro entorno significaría la caída del titular del ministerio o de todo el gobierno, aquí... En cuestión de 24 horas un escándalo mayúsculo va tapando a otro. Está Marlaska al principio de la semana pasada con el lío de Melilla, pero al día siguiente le sale lo de la prevaricación. Luego lo de la prevaricación, al día siguiente sale lo de la prevaricación más la malversación. Luego viene al día siguiente lo del sí es sí. Ahora en este fin de semana, a principio de esta semana, la advertencia sobre, oiga, a ver qué tonterías hacen ustedes con esos llamados derechos de los animales. Claro, este es el problema. Y naturalmente, eso en cosas que, en fin, son muy llamativas en términos discursivos, pero luego está lo más dramático, las cosas del comer. Es decir, cómo estamos aprobando, cómo vamos a aprobar esta semana unos presupuestos generales del Estado que son una pura ficción. Es decir, con previsiones de ingresos y gastos por parte del Gobierno absolutamente irreales, descalificadas de antemano por organismos internacionales y por organismos nada sospechosos como el Banco de España, como la AIREF. Un presupuesto que está pensado exclusivamente en el interés personal de propaganda del señor Sánchez. Un presupuesto que en materias sensibles como sanidad y educación hay recortes, mientras entregan 20.000 millones de euros a la señora Irene Montero en ese Ministerio de Igualdad, que desde luego nosotros cuando gobernemos suprimiremos, y que constituye un verdadero, en este momento, insulto a la angustia que se vive en la calle. ¿Cómo estamos día a día teniendo que aguantar los españoles el discurso triunfalista, el discurso económico triunfalista del presidente del gobierno, Calviño, de la ministra de Hacienda? Ese discurso triunfalista que no se corresponde con lo que están viviendo las familias. Que es que aquí, en un año, el precio de los alimentos básicos ha subido un 15,8%. Las hipotecas están disparadas y van a estarlo mucho más. Es decir, es una situación insostenible para las familias. Y mientras que esa situación es insostenible hoy para las familias,
pues el gobierno haciendo tonterías dialécticas, enredado en escándalos, presentando unos presupuestos que no sirven absolutamente para atacar de verdad ese problema social y humano y real que es la situación de millones y millones de españoles. Y luego, de paso, claro, llenando el bolsillo de la propaganda con unos presupuestos que destinan partidas, bueno, solo 195 millones para los 6 meses de la presidencia europea del señor Sánchez, es decir, para gloria, loa y bombo del señor Sánchez. Así suma y sigue. Esto es lo que no puede pasar. Yo por eso, a mí me gustaría muy mucho, si tú me lo permites, decir que esta es una hora de responsabilidad que nos afecta a todos los que no estamos dispuestos a rendirnos, a los que creemos en España, en la Constitución, en la concordia, en la justicia social, en la democracia, en la libertad, en los valores que han sido el fundamento de la España democrática, y que, como es hora de responsabilidad, todos tenemos que jugar nuestro papel. Los medios de comunicación, como de manera clara y valiente, no todos, por desgracia, solo algunos y muy pocos, y yo en este caso quiero mencionarte especialmente, Javier, los grupos que estamos de verdad sin complejos y sin miedo al que dirán en la oposición, porque por desgracia otros siguen estando siempre permanentemente con el miedo al que dirán y mirando a la izquierda antes de abrir la boca, no sea que les vayan a morder, y desde luego del pueblo español. El domingo hay una gran oportunidad para los trabajadores, las familias, los mayores y los jóvenes dar testimonio a la concentración a las 12 de la mañana en la Plaza de Colón, en donde podrán escuchar a Santiago Abascal. Y siendo eso importante, es mucho más importante que eso la presencia de cada uno de ellos allí dando testimonio y diciendo basta, con mi silencio o con mi indiferencia o con mi pasividad o con mi inhibición, señor Sánchez, no vas a contar. Yo por España y por la libertad. Y eso todos el domingo a las 12. Y agradecidos por esa oportunidad que no es cómoda para ninguno. Espero que haga buen día, espero que la manifestación sea un éxito. Yo voy a contribuir, voy a estar ahí desde luego, porque tengo muchas ganas de que me convoquen a hacer política en las calles. Tengo muchas ganas de salir y decir hasta aquí. Hasta aquí, ya está bien de disparates en lo legislativo, de presidentes que se van de viaje, se vistan o no, de balineses, me da igual, pero ya está bien, hay que dar la cara y hay que empezar a decirle a este hombre pues que con nosotros no cuente. Si piensa seguir haciendo lo que le da la gana, no vamos a estar. No, de esto no cabe ni la más mínima duda. Él va a seguir haciendo lo que le da la gana, va a seguir de una manera además mucho más aguda y más acentuada, porque le van a exigir más y más, y por tanto es la hora de la rebeldía democrática y cívica, que eso se ejerce de dos maneras por parte de los ciudadanos: manifestándose para dejar oír su voz, y cuando llega el momento supremo, que es el de meter la papeleta en las urnas, votando para decir basta. Pues hay algunos españoles que tienen ganas no de meter la papeleta en las urnas, de hincarla. Nos vamos a publicidad. Muchísimas gracias, don Muchísimas Ignacio gracias, Pizarro. Un placer enorme, que tenga un buen superjueves, ya iremos hablando. Y si no, nos veremos el domingo. Y si no, con todos esos que están ahí al otro lado de la pantalla, no lo dude.